Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Seminario Internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimientos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En esta ocasión tenemos a un compañero que es doctor y él es hablante de mixteco o ñusabi. Ya me corregirá sobre mi pronunciación y si estoy correcto en la denominación. Nuestro compañero se llama Omar Aguilar Sánchez y nos va a hablar sobre un trabajo que él ha titulado en mixteco, me lo salto porque no lo sé pronunciar, lo siento, Omar, y qué bueno que puso la traducción al español, aprendiendo, trabajando en el New Savvy. Pero antes de cederle el uso de la cámara y los micrófonos al doctor Omar Aguilar Sánchez, pues vamos a leer un poco sobre su vida académica. También, antes de eso, pues le doy la bienvenida a la doctora Dalia Peña Islas, quien es la co-coordinadora de este seminario. Buenas tardes, doctora. No sé si quiere decir algo antes de iniciar con esta sesión. Ay, creo que ya se fue. Bueno, mientras se reconecta, pues el doctor Omar Aguilar Sánchez es DISABI, que es mixteco, y es doctor por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Sus investigaciones de licenciatura y doctorado han recibido el premio Alfonso Caso en los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia de los años 2016 y 2021. En el 2019 obtuvo del Gobierno de México el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de logro académico. Es especialista de la herencia histórica cultural de New Suavi, principalmente de los códices mixtecos y el vínculo de esos manuscritos pictóricos con la herencia viva y la lengua mixteca desde una perspectiva decolonial, fomentando su reapropiación en el mismo pueblo de la lluvia. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Italia, en España, en Bélgica, Estados Unidos, Polonia y Surinam. Ha publicado diversos artículos en mixteco, en español e inglés. Ideó y fue co-creador de la app Códices Mixtecos. Es cofundador del colectivo Inchi New Sabi. Es director del proyecto digital Códices Mixtecos y director del programa Lengua y Cultura New Savvy en el The American Research Network, ARENET. Es miembro fundador y profesor de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. En el 2022 ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su documental Ñi Ñu, Piel Sagrada, se ha presentado en festivales internacionales en Polonia en el año 2023 y en Estados Unidos en este año. Ha colaborado en proyectos de museos y lenguas en peligro en extinción con instituciones nacionales e internacionales, como es el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos y el British Museum en Inglaterra y la Universidad de Varsovia en Polonia y el Museo Comunitario de Yucusa en Tutotepec, Oaxaca. En abril de 2024 fue parte de los eventos encaminados a la reapertura de la Sala de Colecciones de América Antigua del Museo Metropolitano en Nueva York. Pues bienvenido, doctor Omar. Muchas gracias por estar en este espacio tan enriquecedor para nosotros y para nosotras. Y pues, sin más, adelante, por favor. Su Cotabineni, doctor Raúl, su Kibimita Camino, cuenta, su Artiño Asania Cacho, cuenta tu, parte o tu de su Kibimita Suni, Anita Kanda, su Chibi, Musabi, de su Pamcano, Nilanchi, su beso y tu Cani. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al doctor Raúl y a la doctora Dalia.
Agradezco enormemente que hayan considerado mi participación para compartir con ustedes y es en realidad eso, o esa la razón principal. Si mi audio se escucha perfectamente, entonces prosigo. Si hay algún detalle, por favor, díganmelo y me pongo el micrófono. Pero si todo va bien, pues bueno, ya les hablé en la lengua de la lluvia, en Sabi, ¿no? Como es nosotros, quienes vivimos en el territorio histórico cultural denominado por muchos y principalmente por los nahuas, ¿no? El Mixtecapan o los mixtecos, ¿no? Que fue un término acuñado justamente en primer lugar por los nahuatlantes y después retomado por pues los colonizadores, entonces más conocidos como mixtecos, pero en realidad dentro de nuestra propia cosmovisión, desde nuestra propia lengua, nosotros nos consideramos el New Sabi, que significa pueblo de la lluvia, y hablamos Sa'an Sabi o Tun Sabi, que es la lengua de la lluvia. Muchas gracias por su presencia. En realidad, lo que quiero compartirles es básicamente un poco la experiencia viviendo en el New Savvy y sin duda un poco explicante, contextualizando más una cuestión también de el pasado o el estudio del pasado. Tengo una formación de arqueólogo, pero desde un inicio, cuando yo ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, siempre fue el cuestionamiento. Para empezar, un poco el gusto y el ánimo de estudiar acerca de mi propia cultura, ¿no? O sea, el hecho de llegar y empezar a escuchar de otras culturas y de otras áreas culturales, como es que conocemos en arqueología, el área de Golfo de México, lo que es Mesoamérica, obviamente, ¿no? Como área cultural, o como civilización, las culturas de Occidente, las culturas del Golfo, las culturas de Oaxaca, las culturas del área maya, el norte de México. Entonces, pues obviamente había un interés por saber acerca de lo que decían acerca de los mixtecos, ¿no? Obviamente, cuando yo ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hace ya unos 15 años, en 2009, pues obviamente muchas cosas que hoy en día tengo más claras, pues sin duda en ese momento no lo eran tanto, ¿no? Saber o el interés de saber qué se estaba haciendo en el New Savvy, porque quiénes habían estudiado, quiénes estaban haciendo arqueología, quiénes estaban haciendo historia, quiénes estaban escribiendo sobre nosotros y obviamente, como seguramente en este momento para todos nos es claro, pues había una historia ahí de extractivismo, ¿no? Epistemológico en el cual pues la mayoría de los estudios no eran hechos por Chivizaves, o sea, por gente de la lluvia, por antropólogos que no eran parte de la cultura, ya sean nacionales, ya sean extranjeros, y ellos eran quienes hablaban por nosotros. Recuerdo mucho una publicación del Instituto Lingüístico de Verano, en el cual había una narrativa acerca pues, de algo que recolectaron, ¿no? O colectaron en mi comunidad de origen, porque pues, justamente yo estaba como ávido de saber qué se había hecho y sin duda pues acerca de mi propia comunidad me encontré con una investigadora, lingüista, que obviamente también ustedes saben, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano también en términos de, pues, también religiosos. Entonces, publicaron un cuento, ¿no? Así lo escriben, un cuento en Tusabi, o en mixteco español, y en los agradecimientos dice un informante de Ocotepec, ¿no? O sea, ni tan siquiera se tomaron la molestia de poner el nombre de la persona que había o les había comentado, les había contado, pues, esta narrativa. Entonces, imaginarse, o al menos desde mi punto de vista, eso había sido, pues, en realidad algo que no debió ser, pero sin duda esta es una práctica y sigue siendo una práctica, ¿no? Que nosotros, quienes somos de pueblos originarios, quienes no tenemos un grado, pues obviamente vamos a ser utilizados simplemente como informantes. Las comunidades van a seguir siendo objetos de estudio, nosotros seguiremos siendo objetos de estudio y justamente esa fue la crítica y fue un poco el cuestionamiento acerca de entonces el quehacer arqueológico. ¿Para qué
yo voy a hacer arqueología, ¿para qué van a servir mis investigaciones en este ámbito? Y poco a poco, afortunadamente, fui coincidiendo y encontrando ciertas respuestas que incluso no podemos nombrar en ámbito de la decolonización o el postcolonialismo, y estos términos que al final siguen siendo muchos términos occidentales, a tal punto que hoy en día es bueno, ¿no? Desde nuestra propia visión del mundo, de nuestra propia lengua, démosle términos a eso que nosotros estamos justamente narrando, escribiendo, y desde un particular punto de vista, lo que yo he querido hacer con las publicaciones, con mis escritos, en todas las áreas que me sean posibles, es al final y al cabo dignificar nuestra imagen. Y en ese sentido no lo hablo en un sentido de romanticismo, sino más bien en cómo queremos ser representados, cómo queremos ser vistos, pero también cómo queremos ser entendidos de nuestra propia lengua, de nuestra propia visión del mundo, y eso obviamente pues trae muchos retos, ¿no? Sin duda estamos teniendo tropiezos en el camino, sin duda estamos teniendo una cuestión de pues mucho reflexionamiento, pero justo como estos espacios se prestan tanto para el diálogo también como por la crítica, ¿no? Que sin duda es necesaria, pero una crítica que nos motive a seguir construyendo y a seguir hablando en términos de nuestras propias comunidades. Digo, nuestras propias comunidades no en sentido paternalista, sino justamente al ser parte de, ¿no? Como parte del Musabi, como parte de mi comunidad. Porque al final estoy narrando o estoy escribiendo historias no acerca de alguien o de algunos o de los otros, estoy hablando sobre mis propios ancestros, sobre mis propios antepasados, sobre su cosmovisión, sobre lo que nos legaron y sobre lo que justamente también mucho desconocemos, y es allí donde va y se enfoca mi trabajo. ¿Cómo podemos recuperar en el sentido de reapropiación, ¿no? Que es uno de los conceptos que enfoco mucho en mis trabajos, la reapropiación de nuestra propia herencia cultural. ¿Por qué reapropiación? Pues justamente como este legado que con la colonización, con la conquista y con obviamente 5 siglos de un colonialismo interno, pues han afectado ese desconocimiento, o han, mejor dicho, ¿no? Aumentado el desconocimiento acerca de este pasado precolonial principalmente. Y es aquí donde quiero un poco ya compartirles algunas imágenes de la presentación que pues, me he permitido preparar para ustedes. Espero que no haya ningún inconveniente, que ustedes puedan ver la presentación. Y bueno, si hay algún detalle, por favor, háblenme al micrófono. En la pantalla no veo más que lo que hice de presentación, así que si mandan algún mensaje o algo por el estilo, no lo podré ver. Entonces, por favor, díganme por audio, ¿no? Si hay algo. En realidad, esta imagen la tomé hace no mucho, y la verdad que eh, la quise capturar en el sentido de que este fue este es parte de la vida y es parte del día a día de muchas comunidades en el Ñusabi, y seguramente muchos de ustedes también. El hecho de mis propios padres, ¿no? En que en su momento ellos asistían a la escuela, pero pues después de la escuela el cuidar los borregos, el cuidar las vacas, si es que las tenían, pues era parte de, y hacer la tarea justamente en el transcurso, ¿no? Pero hablando en términos de escritura, nos han hecho creer, y obviamente esto no es algo nuevo, nos han dicho que somos obviamente pueblos iletrados, que solamente nuestro conocimiento está en la oralidad, y en realidad esa es una mentira, porque ellos nos han vuelto estas comunidades, digamos, orales. Más bien nosotros teníamos una tradición de escritura que incluso pues vino a ser suplantada con la cuestión del colonialismo, de la colonización. Y bueno, quiero empezar justamente con compartirles algo que considero importante porque es parte del reclamo histórico que tenemos como pueblo. Esta es una de las primeras publicaciones que tenemos acerca de la lengua de Nusabi. Y obviamente hablar de la lengua pues también es hablar de todo el conocimiento que implique, que conlleva la lengua. Es de los primeros trabajos que se hacen sobre la lengua,
y es el vocabulario en lengua mixteca que hace los padres de la Orden Dominica, ¿no? Aquí en Tepozcolula. Estamos hablando de 1593. Este, en conjunto con el arte en lengua mixteca de Antonio de los Reyes, constituyen dos de los grandes legados que en términos de escritura latina, pues nos han dejado, ¿no? Obviamente ellos lo hacen en términos de un adoctrinamiento, en términos de aprender a hablar el tunsabi, o sea, eso lo implementaron ellos y lo trajeron los del ILB y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Es una problemática también, sin afán de meternos en la cuestión de la religión, sino o de la fe, ¿no? Que en realidad creo que es más bien hablar de la fe, pero que está pasando hoy en día en las comunidades, las divisiones por la cuestión religiosa. Pero bueno, dejemos de lado esto y justamente este libro, pues al menos yo no conozco ningún ejemplar de este en Inusal. Este ejemplar está en la Biblioteca Palafoxiana y hace un año, en términos de una invitación a participar como ponente en términos de America's Research Network, con quien he colaborado también en términos de hacer pues justamente actividades en las cuales podamos incidir, podamos tomar un rol protagónico, por decirlo de alguna manera, en términos colectivos. A partir de hace un año que tuvimos la oportunidad de visitar la biblioteca La Palafoxiana, me mostraron un documento, justamente el documento que ustedes acabaron de ver, pero yo decía, bueno, o sea, yo lo puedo ver y obviamente sé el significado que conlleva estos primeros escritos porque yo los uso como parte de la propia, mi propio trabajo, pero también comprender que en Puebla hay una parte, en la parte sur, que es un sabio hablante, al igual que el estado de Guerrero, al igual que el estado de Oaxaca, ¿no? Y pues yo decía, ¿por qué no podemos venir en términos como de una delegación de Nasabi, que es el término para nosotros los chivisabi, ¿no? O mixtecos, que podamos venir y ver estos escritos justamente que hablan sobre nuestra lengua. Y afortunadamente este año se dio, o sea, se organizó en conjunto con AREN, en conjunto con el colectivo en Chivinusabi, la posibilidad de poder ir en delegación de Nasabi, de Oaxaca, de Guerrero y de Puebla sobre estos documentos, justamente discutir acerca de la importancia que tiene el pasado en términos de las actividades presentes en aras de poder fortalecer, ¿no? Los contextos en los cuales las lenguas originarias se están perdiendo, la lengua tunsabi se está perdiendo. Y justamente esto considero que es importante en términos de un reclamo, y eso es lo que iba hace rato, en términos del reclamo histórico, del acceso a nuestra propia herencia cultural. Ustedes, bueno, no sé exactamente dónde son todos ustedes, seguramente de muchas partes de lo que hoy es México. Esta fotografía que yo les muestro, pues justamente parte de lo que es mi día a día o la parte de lo que es el New Savvy, una parte del New Savvy justamente, ¿no? Entonces, como pueblo de la lluvia, lo han dividido generalmente, y es de lo que les hablaba, en tres, Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca de la Costa. Desafortunadamente, este es un concepto, son nomenclaturas coloniales, porque en realidad, justamente a través del estudio de estos documentos que están en la biblioteca palafoxiana, obviamente no los originales, pero sí las publicaciones posteriores que se han hecho sobre estos documentos, nos permiten reconstruir en realidad una geografía pues que tiene más implicaciones que solamente geográficas, sino más bien lingüísticas, climáticas, el hecho también de las relaciones que tienen con otros pueblos y con otras lenguas. Entonces, en realidad, las denominaciones son más ricas más allá de la parte geográfica. Y el hecho de poder estudiar estos documentos, pues nos permite justamente entender cómo nuestros antepasados entendían, ¿no? Estos conceptos y cómo podemos nosotros hoy en día darle sentido a esto, ¿no? Porque seguimos viviendo en nuestro territorio histórico. Desafortunadamente, y es aquí donde mi pues propio interés, tanto en la parte académica, tanto en la parte pues personal, yo he estudiado la parte de los
pues de la parte de la herencia histórica precolonial principalmente, pero vinculado con nuestro presente, ¿no? Como estos bienes culturales que justamente se elaboraron antes de la colonia, muchos de ellos están fuera de su lugar de origen. Estos aretes o pendientes están, por ejemplo, en Dumbarton Oaks. Estas orejeras de obsidiana están en el Museo Nacional del Indio Americano en Washington, D.C. Y pues hablar en realidad de la escritura, ¿no? Pensaríamos que justo esa escritura o esa primera escritura de los documentos en caracteres latinos son los primeros registros, pero no, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, esa es una vil mentira. Nosotros somos parte de toda una rica tradición de escritura que viene de tiempos inmemoriales, no inmemoriales porque en el sentido de que hemos sido producto pues, de pues un desarrollo cultural que ha trascendido estas fronteras que hoy tenemos, en el hecho de los contactos entre las lenguas de las culturas que se desarrollaron a partir, pues desde los primeros pobladores de estas tierras y que pues obviamente nosotros pues descendemos de ellos y que justamente desarrollamos, ¿no? En conjunto un patrimonio literario, un patrimonio escrito, como lo es la escritura pictográfica, la escritura en imágenes. Y pues obviamente esta escritura se plasmó en diversos soportes, en joyería, en vasijas, en escultura, en huesos esgrafiados, en edificios y principalmente en algo que afortunadamente nosotros como pueblos, afortunadamente digo, y qué tristeza, porque en realidad de todo lo que tenemos, teníamos, solo sobrevivieron 10 ejemplares, pero somos el pueblo que más ha conservado o que más el destino conservó estos documentos precoloniales, porque en realidad de los otros pueblos no tenemos esa cantidad. Entonces nosotros como New Sabi, como el pueblo New Sabi, justamente somos de los que más al día de hoy conservan o existen, porque en realidad no están en nuestro territorio histórico. Esa es otra cuestión, ¿no? Justamente estos códices, más bien denominados códices, y que básicamente el término de códices, o al menos son términos que le han dado, es un libro o un manuscrito anterior a la invención de la imprenta, ¿no? En realidad, todo lo escrito en términos precoloniales e inclusive en décadas ya con la colonia y que se hicieron en un formato estrictamente precolonial, pues caen dentro de lo que podríamos considerar un manuscrito pictórico o un códice de tradición precolonial, ¿no? Entonces, pero estos documentos no están en nuestro territorio histórico, están ninguno de ellos está, ¿no? De estos códices precoloniales no está en nuestro territorio histórico, han salido tanto en la parte, en el siglo XVI, que fue la cuestión de la conquista, tanto en siglos posteriores, apenas en la década de 1920, hay el relato y hay pues obviamente el escrito de que un códice, el conocido códice o rollo de Guamelulpan, que estaba en una comunidad aquí a 30 minutos en coche, en la iglesia fue un pintor de aquí de la ciudad de Tlaxiaco y que entonces él pintando y husmeando y al final viendo que alguien celosamente vigilaba sus pasos, entonces decía, bueno, aquí debe que haber algo importante y resultó que en un descuido, pues él estuvo ahí husmeando y encontró este rollo, estamos hablando para 1920, lo encontró y pues robó el códice en una necesidad que tuvo, lo empeñó y después cuando quiso recuperarlo resultó que ya esto, bueno, donde lo empeñó ya lo habían vendido. Estaba en la ciudad de Puebla y después en la ciudad de Puebla lo vendieron y ahora se lo vendieron a una norteamericana. Y esta norteamericana pues en algún momento se lo donó o lo dejó en la biblioteca de Tulane, ¿no? Entonces está allá en Tulane, la Universidad de Tulane. Imagínense, entonces ese ha sido el proceder básicamente de estos manuscritos pictóricos, ¿no? Su viaje enajenante. Entonces, pues
En algún punto de mi propia historia, pues decidí enfocarme al estudio de estos códices. Tuve dos grandes mentores, el doctor Martin Jansen y la maestra Camina Aurora, en el sentido de entender estos manuscritos pictóricos, pero desde la propia lengua y desde la propia cosmovisión. Y esto es algo sin duda en el cual estamos trabajando, ¿no? Los códices como parte de nuestra propia herencia, no solamente nos hablan que esto es algo que sería, oye, seguramente lo más básico que podemos hacer en términos comparativos, pues obviamente los códices expresan la realidad para el siglo XVI al menos. Mucho de lo representado, o mejor dicho, todo lo representado, tiene y debió tener una materialización, ¿no? Los pectorales, los instrumentos musicales, pero más allá de eso, ¿cuál sería, y es la ventaja justamente de hacerlo desde la propia lengua y desde la propia cultura? Pues justo que no solamente vamos en términos comparativos y materiales, sino más bien en términos de los valores culturales que nosotros tenemos y seguimos conservando como pueblos originarios. Muchos de ustedes seguramente conocen al poeta Martín Tornamello, ¿no? Que simplemente es una cuestión de que es bastante ejemplificativo los collares de flores que él carga, sin duda, en esta imagen del Códice Tornindeye, pues la persona lleva collares de flores, ¿no? Algo que me impresiona y de hecho capta muy bien esta fotografía y digo, bueno, son imágenes del muro del poeta Tolnamello, que en realidad, bueno, o sea, me voy a adelantar un poco, pero que se ha considerado, se nos ha atacado a nosotros los pueblos originarios como pueblos machistas, cuando en realidad los cargos comunitarios y muchas tareas que hacemos en comunidad en realidad son pues justamente realizados en pareja, realizados en familia, ¿no? Los, nosotros los varones no podríamos cumplir el cargo comunitario sin la familia o sin este respaldo, obviamente, ¿no? Entonces hay muchas dinámicas que se han trastocado, hay muchas dinámicas que se han, pues justamente con toda la parte, pues de las nuevas instituciones, pero también en algún punto han sobrevivido los valores culturales y pues sobre todo en el paisaje, ¿no? Lo que vemos en los manuscritos, al menos del Ñusabi, pues son toponimias y nombres del lugar, donde estuvieron ciertos personajes, santuarios, que siguen siendo lugares sagrados para las comunidades, donde se siguen haciendo peticiones de lluvia, donde seguimos ofrendando. Entonces, lo que está condensado en los códices también está en la realidad de las propias comunidades, ¿no? Sí, sin duda, tal vez dirigidos como a San Cristóbal, San Cristino, Santa Cristina en términos de los nombres católicos, pero subyacen dentro de toda esta fe la parte precolonial o la parte de los ancestros, que en realidad eso es tal vez un error, ¿no? Decirle las deidades precoloniales, sino más bien siguen presentes, no son precoloniales, no son las deidades antiguas, porque siguen estando en nuestro territorio y seguimos ofrendando, seguimos les dando vida. El hecho de justamente entender estos códices dentro del marco histórico-cultural que nosotros tenemos hoy en día, pues es poder hacer estos vínculos pasado-presente, de poder fundamentar la identidad de nuestras comunidades, ¿no? En algún punto, porque como lo vuelvo a decir, nos han mencionado que no tenemos historia, que no tenemos escritura, que solo somos pueblos orales, pero justamente estos manuscritos también llevaron mucha oralidad, ¿no? Fueron declamados, fueron recitados, seguramente en ambientes muy específicos, tanto de penurias, tanto de algarabías, recordando quienes fundaron a GECO, ¿no? Lo que comentas, el concepto, entonces sabe qué es GECO o GECO no sabe, o GECO tiño, ¿verdad? Este es fundamento de lo que nosotros hacemos hoy en día y sin duda están plasmados en estos documentos. Solo para ejemplificar un poco la cuestión de lo que podemos ver aquí, es una escena de matrimonio o en una escena de ritual de nupcias de los Inchibisabi. Al centro podemos ver un personaje con un teponazcle y alrededor personas que llevan algo en las manos.
y está algo en las manos, en realidad ustedes lo van a poder apreciar, ¿no? Por el contexto, les ha parecido que son tipo sonajas, pero en realidad depende, aquí influyó mucho la degradación de los colores, porque en realidad lo que es el color amarillo y el color verde se han degradado a tal punto que no podemos observar bien los colores y eso también hace una cuestión de la interpretación, pues de tener cuidado, pero justo el que podamos observar las actividades y los rituales de hoy en día nos ayudan mucho en la comprensión de estos manuscritos. Bueno, y en esos términos que espero haya sido bastante clara la imagen y eh, pues, el hecho de ir con estas ramas de una planta que le conocemos como Itacutu. Itacutu significa Itaflor, Kutu, que amarra, que une. O sea, es un ritual que tiene que ver con es parte de esta unión matrimonial hoy en día que deriva de un baile prenupcial que podemos observar en un códice que fue escrito en el siglo XVI y ese códice hace alusión al siglo XI. Entonces, pues justamente los códices nos expresan estos valores culturales, esta continuidad cultural que sigue presente en el Guiusabe, los embajadores, los regalos prenupciales, la misma música, no en términos del violín, porque obviamente sabemos que esos son instrumentos europeos, sino más bien los nombres que se le dan a las melodías, como Jackie Sohanu, que hace alegoría pues justamente a este cargar a las personas o cargar a la novia, como lo expresan en los códices, y en realidad pues justo, ¿no? Comprender cómo cada uno de estos actos siguen presentes hoy en día, hablando en términos de los valores culturales y que los seguimos reproduciendo en términos tanto de la propia lengua, en términos al menos de los hijos de Ocotepec, se sigue realizando. Entonces, la continuidad cultural del Musabi, pues obviamente tiene que ser un tenemos que ir del pasado al presente y del presente al pasado. En esta parte a nosotros nos ayuda mucho el arte que tenemos, ¿no? El arte antiguo, o sea, al menos los códices, pero también las fuentes históricas, la herencia viva y sin duda la lengua, que es una de los privilegios que tenemos muchos de poder hablar, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina a mí me gusta mucho porque al centro, a pesar de que es un códice náhuatl, es el códice mendocino, podemos ver al varón y a la mujer que están entrelazados pues sus mantas y a los lados están sus padres seguramente dándoles consejos, ¿no? Tal como hoy en día la cuestión es que estos valores de respeto, que sus valores de tener un buen, o de los papeles que tenemos que tener, consejos que tenemos que tener para poder expresar, perdón, escuché un ruido, no sé si hay algo, Si alguien le pero pegó al bueno, hombre. sí, ok, bueno, no sé si algo, pero si no, continúo. De los consejos que se dan a los novios, ¿no? Para tener un buen matrimonio. En este sentido, también la lengua es sumamente importante porque en esta imagen podemos observar que, bueno, hay un varón que está extendiendo las manos bajo su manta y en el cerro podemos observar una serie de, digamos, cuadros
rojos y negros. Ustedes son las brasas, para que, bueno, en ese sentido yo les digo, son las brasas, y de ahí salen volutas. Entonces, ¿qué podríamos pensar que es? Muchos dirían que es humo, ¿no? En primer lugar, el humo se representa más con un color oscuro, entonces esto no es humo, en realidad es vapor. Y lo que nos está queriendo decir el tlacuilo en términos nahuas, pero taihuisitaco en términos del tunsavi, es que no lo leamos como humo, que sería enigma, sino en realidad que lo leamos como yoco. Y yoko es el término en tunsavi, ¿no? Y como es una lengua tonal, entonces lo reforzaron con yoko, que sería la espiga de maguey, y por eso ustedes ven la espiga de maguey. Entonces, este refuerzo lingüístico solamente es entendible dentro de la propia lengua. Por eso es importante que en el estudio, pues, de nuestro arte antiguo, tomemos en consideración la lengua que, pues, justamente es la clave para la teorización, ¿no? E inclusive nuestra metodología. Nino Bajo, o sea, ¿de dónde venimos? Pues al final el conocimiento está presente en las comunidades, está presente en el hacer las cosas. El hecho de decirles, aprendiendo trabajando, uno de los peores pecados de nuestra cultura es ser flojo, ¿no? Es el trabajo el que, o el hacer los trabajos el que nos va a dignificar, el trabajo es el que nos va a dar un reconocimiento, no solo el trabajo familiar, en el hecho de sembrar o en el hecho de proveer, sino también la cuestión comunitaria, el hecho de trabajar por la comunidad. Y eso sin duda, pues solamente se hace estando en. Entonces, bueno, estas láminas, por ejemplo, representan el trabajo de la elaboración del pulque. Aquí en el curso, si es que lo pueden ver, tenemos una vasija. En esta vasija se asoma una cara, ¿no? Obviamente sería, pues, digamos, el ente del pulque. Tenemos la espuma que se desborda. Y lo interesante, pues, es que justamente lo que estamos haciendo es leerlos en tono sabio, más allá de darles estos nombres en pues occidentales, pero así como lo decía de la lámina náhuatl, en realidad cuando tomamos estas imágenes comparativas con los manuscritos pictóricos náhuatl, es porque al final estamos hablando de una cosmovisión que también se compartió, ¿no? O sea, esta iconografía es una iconografía compartida. Hay conceptos muy particulares que vienen en nuestros manuscritos pictóricos, pero también mucho que se comparte, que se compartió y se sigue compartiendo con otros pueblos originarios. Sin duda, esa es la parte, digamos, teórica de entendimiento y acercamiento hacia nuestra propia herencia cultural o sobre lo que son los códices y sobre mi propio quehacer, pero también es preguntarse y preguntarme a mí, ¿no? Principalmente ahora, ¿cómo podemos compartir este conocimiento en el pueblo de la lluvia? No es un trabajo sencillo, porque al final el pueblo de la lluvia es extenso, pero hasta donde ha sido posible, hemos estado compartiendo a manera de conferencias, a manera de talleres, a manera de visitas a nuestros lugares antiguos, ante los lugares sagrados, sin duda con todo el respeto que es amerita en conjunto, no solamente con las autoridades educativas o los padres de familia o la comunidad, sino con las autoridades municipales, porque principalmente aquí nos regimos por el sistema normativo interno o el sistema normativo que conocen como usos y costumbres. Entonces, un poco regresando a esta parte de nuestro recorrido, ¿no? Porque ha sido también un trabajo en colectivo con la licenciada Isaida. ¿Cómo podemos hacer que estos bienes culturales enajenados, robados, también vuelvan a tener sentido para sus propios herederos culturales y que justamente nos recordemos que somos un pueblo con historia y somos un pueblo que ha hecho cosas, pues obviamente dignas de reconocimiento? Parte de todo esto, tanto la visita de los códices que hemos tenido oportunidad de ver, el códice Tonindeye en
en el British Museum en Londres, tanto Códice Newte en Oxford, así como otros documentos importantes en Alemania o en Estados Unidos, ¿no? Ahora, cómo volverlos a hacer. Y bueno, dentro de toda esta dinámica, pues también tiene que ver con la educación. Y nosotros, y particularmente un servidor, pues ha sido también partícipe desde los fundamentos o desde la fundación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, más particularmente en el Centro Universitario Comunal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Obviamente mi trabajo se había enfocado mucho al hecho de explicar la cuestión de los códices, la cuestión de la herencia histórico-cultural dentro de nuestra propia visión del mundo, ¿no? Y este proyecto educativo, pues obviamente me llamó la atención porque también tenía que ver con esto, con el hecho de un reconocimiento de nuestros conocimientos, ¿no? Y es en lo que se enfoca la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Sin duda se ha retomado la parte del término comunal como pues como un emblema en términos de que la comunalidad se ha tomado como la forma de vida de las comunidades y esta forma de vida de las comunidades pues es como sistematizar sus conocimientos, como justamente volvemos, ¿no? Ahora en términos de una cuestión didáctica, cómo justamente hacerlo desde nuestros propios términos. Y eso es lo que estamos haciendo en la universidad. Aparte de esta cuestión de la docencia, pues hemos tenido a bien crear un centro de investigaciones comunales y que sea renombrado por cuestiones, bueno, ya mismas de nuestro propio quehacer en BE New Undichi, que sería como la casa del pueblo de la palabra sabia, en el cual pues es seguir generando esos espacios de reflexión. Ahora mismo estoy al frente de este centro o de esta casa del pueblo y justamente una de las actividades que realizamos en este semestre fue un seminario de interpretación de códices mixtecos precoloniales, aparte de otras ponencias que hablaban justamente acerca de la comunalidad tanto del pueblo Ñusabi como del pueblo Triqui, tanto del pueblo Cox, ¿no? Que han sido justamente los participantes dentro de todo esto. Ayer tuvimos la última sesión o el cierre del seminario de interpretación de códices en un sentido de compartencia, en un sentido de pues justamente intercambiar estas experiencias y de cómo el conocimiento acerca del pasado pues nos va a servir para nuestro pues presente y también futuro dentro de la propia dinámica de los propios de nuestras propias comunidades, ¿no? Y de nuestros propios quehaceres. Y sin duda, pues hablar de los códices en realidad todo un universo, pero justo lo que yo quería compartirles era esta parte de una experiencia, pues ya, ¿no? De este caminar a lo largo de los años. Comenzamos ahora en cuanto estudié la parte de la arqueología, pero sin duda, ¿no? Un poco comentarles y expresarles cómo ha sido justamente este crecimiento y este volver, pero este volver de una manera también crítica hacia nuestro propio quehacer, ¿no? O sea, yo soy arqueólogo de profesión, pero también consciente de lo que la arqueología ha hecho como teoría, ¿no? Como la parte de su estudio. Pero pues bueno, entonces pues yo me quedo con esto por ahora y pues muchas gracias por su atención y pues son bienvenidas todas las preguntas que se tengan al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Omar, por esta interesantísima presentación y además de que tocas varios puntos muy, muy importantes. La, este, las reinterpretaciones, refrescar la memoria a los más jóvenes, regresar el papel protagónico que deben y que nunca debieron haber perdido, pues los más grandes de las comunidades, las sabias y los sabios, y también estas cuestiones que has notado, la extracción del conocimiento y de pronto, pues que uno ya no aparece y uno se devela y uno se va diluyendo
y el protagónico o el protagonista de las narrativas son los de fuera y nunca los de adentro. Y qué bueno que estás y estás haciendo ese trabajo de la reapropiación de los elementos culturales de los pueblos o del pueblo al que perteneces. Pues bien, ahora pues abrimos el micrófono, la cámara para quien quiera hacer una pregunta a el doctor Omar Aguilar. Levanten su mano, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante, Patricio Méndez. Sí, Patricio, adelante. Bueno, mientras abre su micrófono Patricio, doctora Dalia, ¿gustas comentar algo? Adelante, por favor. Ya estoy, ¿sí me escuchó? Ah, sí, Ok, adelante. adelante, Patricio, adelante. Muchas gracias, perdón. Bueno, felicidades por esta ponencia, ¿no? Es bien interesante ver cómo se siguen trabajando las cuestiones, pues desde la cultura misma, ¿no? Bueno, mi pregunta es sobre esta interpretación cultural que usted hace. Digamos, cómo se da esta reinterpretación cultural entre los abuelos, bueno, sí, acá en la ciudad le dicen abuelos, ¿no? Los sabios conocedores y estas nuevas generaciones invadidas por un consumo cultural? Esa sería mi pregunta. Adelante. Sí, en este camino nos falta mucho, y como le dije al inicio, ¿no? O sea, nos falta demasiado. Ahora, la cuestión de abrir el seminario, por ejemplo, que fue obviamente gratuito, y uno de los requisitos y que incluso causó un poco de, como de, algunos se sintieron excluidos porque puse ahí hablar la lengua originaria, ¿no? Y algunos incluso me comentaron que era una cuestión de discriminación. Y yo digo, bueno, en realidad creo que es más bien un acto de darle ese valor a nuestra propia lengua y que justo, ¿no? En el análisis de las imágenes es que mayormente las personas mayores que han estado o han vivido en su comunidad pues luego las imágenes o los conceptos o decían, no, es que, bueno, por ejemplo, hablábamos de las casas de lluvia y entonces hablamos de las yusabi, que serían las representaciones en piedra de las deidades de la lluvia, ya sean incluso lo que sería claro para el centro de México, sabi para nuestra parte, pero también las ranas, por ejemplo, que son pues obviamente características, ¿no? Su llamado. Y justo, o sea, las personas mayores en realidad, el conocimiento que tienen y el hecho de cómo podemos combinar la parte de esta lectura y los conocimientos que ellos depositan o depositaron en cada uno de los seminarios, en realidad fue impresionante. Ayer que fue el cierre, ¿no? Uno de los, pues justamente, personas jóvenes que ingresaron al seminario, pues decía, cuando yo vi que decía hablar una lengua originaria, fue como, híjoles, ¿no? Como un poco me sentí como discriminado, dijo, pero también me hizo pensar en realmente que en la lengua, ¿no? O sea, en la lengua, porque él ya no lo habla, pero lo hablan sus padres, lo hablan sus abuelos, y que justamente todo esto que hablamos sobre las casas de lluvia, sobre los elementos, es incluso el conocimiento o lo que se debe que hacer en cada uno de los lugares sagrados. Entonces él ya lo motivó a preguntar y a informarse, pero con su propia abuela, por ejemplo, ¿no? Con sus propios padres. Entonces, la verdad es que tanto de los mayores que tenemos la oportunidad ahora de conversar y que nos comparten todo su conocimiento, o sea, en términos de la competencia,
Los jóvenes pues obviamente también ahí tienen un gran apoyo y sin duda una motivación para aprender o seguir aprendiendo acerca de la lengua, pero también pues de lo que tienen, no en los libros solamente, ¿no? Sino en verdad lo que tienen en casa o lo que tienen en sus propias comunidades. Y esto verdaderamente ha funcionado muy bien. Sí, pero también me refería, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? Cuando usted es niño, se escucha un poco de ruido porque estoy en la escuela, pues, pero cuando usted es niño, se sabe que estamos bajo la docilidad de los padres, ¿no? Ellos nos dicen qué hacer, pues, pero una vez que uno se va insertando, digamos, a este rol de los nuevos conocimientos, ¿no? O en este caso, cuando uno ingresa, digamos, a la secundaria, desde la primaria hasta la secundaria y quizá en la universidad, uno va transversando por diferentes pensares, pues, ¿no? Y llega un momento en que uno se dice más por el consumo cultural, o que Humberto Eco llama este consumo cultural, ¿no? Como esa cultura de mercado, y lejos de voltear a ver a la comunidad como la raíz, como la raíz que yo tengo, que me puede dar más de mayor identificación y no ese consumo cultural, yo he notado, por ejemplo, por acá por la ciudad, que digamos, muchas personas que conozco se basan más por lo que digan los más media, ¿no? O por lo que digan las TICs, pues, pero no regresan al conocimiento de los abuelos porque ya se les hace, pues, obsoleto, pues. Y cuando yo pienso que, bueno, desde mi pensar es que los abuelos son quienes maman la lengua en este sentido, ¿no? Quienes tienen mayor conocimiento y quienes pueden explicar más la vivencia cultural y no los más media. O sea, los más media solamente son investigaciones que se hacen y a mí se me hace un poco egoísta porque quieren homogenizar las lenguas y una lengua no se puede homogenizar porque tiene diferentes historias, pues. Sí, bueno, pues solo complementar que en realidad nosotros no estamos ajenos a ese proceso, ¿no? O sea, no somos un pueblo aislado, distinto. Vivimos ese proceso. Aquí mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo cada uno de ustedes para generar ese vínculo entre la nueva generación y los abuelos, ¿no? O sea, no solamente en un sentido académico, sino incluso familiar, personal, o sea, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer tanto con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Creo que también ahí parte la clave, ¿no? Es un problema universal, eso, ¿no? O mejor dicho, mundial. El hecho no solo los pueblos originarios en lo que hoy es México, la mayoría de los pueblos originarios en el mundo están sufriendo el mismo proceso. Entonces aquí sí yo más bien diría qué estamos haciendo cada uno de nosotros para generar estos vínculos, ¿no? Intergeneracionales. Muchas gracias. Sí, Adelante, doctora. Perdón, Patricia. Adelante. sí, bueno, es que con esto finalizo. Sí, de hecho, es lo que le decía, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de cultura era uno de los temas que estábamos tocando hace un rato aquí entre compañeros. Hablar de cultura, pero ¿de cuál cultura? Pues, ¿no? O sea, porque decían unos, es que la cultura se da en la escuela de Gopul, pues quién sabe, ¿no? Porque para mí las culturas, son las culturas quienes hacen la cultura y no la cultura las culturas, pues creo que una de las formas en que uno puede participar es eso, o sea, digamos, el conocimiento que se adquiere en la universidad, pues aprovechar lo que es universal y llevarlo o sea, compartirlo con las demás personas, pues, porque si uno se encierra en el mismo conocimiento es como hablar de una letra muerta, no hay comportamiento, pues. Gracias. Sí, bueno, supongo que ya lo han discutido ustedes en este seminario ampliamente, pero también, ¿no? Cómo pues filtrar esa información que nosotros hemos recibido en la escuela y en la universidad, porque al final todo lo que vamos a recibir es una cuestión occidental. Y no podemos llevar todos, ni esa metodología, ni esa teoría a las comunidades. Y no lo hablo en un sentido paternalista, sino en realidad que estas prácticas, ¿no? Esos escritos, son extractivistas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo extractivista? Muchas Gracias. 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 Adelante, doctora Dalia, por favor. No, muchas gracias. Una disculpa que no pude hablar cuando inició la conferencia, pero bueno, ya le habíamos dado la bienvenida a Omar. Un tema súper interesante. A mí
me vienen muchas dudas con relación a cómo en la universidad comunal enseñan a los estudiantes sobre estos procesos de investigación para no caer en lo mismo que venimos criticando como el tema de la extracción de conocimiento. Esa es una pregunta. Y entonces, en esta región donde ustedes están, en la universidad comunal, no se permite la entrada a quien no hable la lengua o a quien no sea mixteco para hacer investigación. ¿Cómo regulan eso? Bueno, yo les comparto, ¿no? La experiencia particularmente de lo que yo puedo comentarles en el CUC de Tlaxiaco, que es al cual estoy adscrito. Eh, pues en primer lugar, no solamente con la crítica de conceptos, sino con la práctica misma. Ah, la idea de que todos aprendemos de todos, o todos conocemos algo y todos aprendemos. La tenemos que desaprender para aprender, que obviamente los conceptos importan, que los conceptos pues tienen justamente sus problemáticas, que hay que cuestionarlas y que en el mismo proceso pues justamente estamos definiendo, por ejemplo, cómo presentar las tesis y cuáles van a ser las metodologías de pues el ordenamiento del conocimiento, ¿no? Más que investigación. Pero digo, no solo son la cuestión de los nombres, sino la parte metodológica. El que el alumno, por ejemplo, en términos de una tesis, pues no lo haga sin consentimiento de las autoridades o sin el consentimiento de la comunidad. Y afortunadamente con la cuestión de los hablantes o no hablantes, la realidad también es que pues no, ya muchos pueblos originarios y comunidades originarias han perdido la lengua. Eso también es una cuestión, pues es la realidad. Y aquí no estamos, o sea, la universidad comunal no está delimitada a las personas que viven o que son parte de un pueblo originario. Afortunadamente, y eso es pues obviamente por obvias razones, como estamos en un estado en el cual somos mayoría en términos poblacionales, el pueblo o los pueblos originarios en ciertas áreas, pues entonces nuestros alumnos básicamente provienen de pueblos originarios. No es que sea una regla el hecho de decir solo recibimos A, no, pero obviamente no solo, e inclusive aunque ellos en algún punto, sus padres o sus abuelos sean de alguna comunidad originaria, y tal vez ellos no hayan vivido como tal en la comunidad, pero muchas de estas prácticas que incluso están en pequeñas ciudades como lo sería Tlaxiaco, Huapan o Silacayoapan, pues en realidad derivan mucho de lo que se ha hecho en las comunidades, la cuestión de los tequios, la parte de los nombramientos, la parte de la organización de los barrios o de las nuevas colonias, ¿no? O sea, estas prácticas como nosotros del pueblo de Santo Tomás Ocotepec, pues tenemos, por ejemplo, mucha comunidad en la Ciudad de México y ellos se han organizado para justamente seguir reproduciendo la parte comunitaria allá en la Ciudad de México y también en Estados Unidos. Hay ahora, por ejemplo, una agencia que está en Santo Tomás Ocotepec, que se llama Benito Juárez, o Yucaba en Tunsavi, ya tiene lo que llaman ellos una mesa directiva en Estados Unidos, imagínense. ¿No? Entonces, en realidad, la cuestión de la propia universidad, pues sí, es el generar estos procesos que sean lo menos extractivos posibles, que obviamente el lenguaje en el cual nos vamos a dirigir, pues son cuestionables, son cuestionados, y digo, ¿no? Como todo proceso, estamos también teniendo, pues, digamos que vamos a tener ciertas tropiezos, pero bueno, esa es la idea, ¿no? De nosotros construir nosotros hemos construido las propias currículas, nosotros hemos definido también la cuestión de las clases, que no solamente tienen que ser teóricas, no, tienen que ser prácticas también, y digo, ¿no? La parte de conocimiento que nosotros somos facilitadores en este proceso, no los profesores, no solo el que está al frente, no, más bien nosotros somos facilitadores de cómo tenemos que, pues, ordenar estos conocimientos y estos saberes que están en las comunidades.
y que tenemos, ¿no? O sea, que ya traemos de bagaje. Omar, bueno, no sé si nos puedas compartir un link, no sé si haya un trabajo escrito sobre la Universidad Comunal. Conocí hace tiempo a una chica de la Veracruzana que estaba haciendo, me parece que una tesis de doctorado sobre la Universidad Comunal, no sé si es esta, pero yo busco en el internet y no encuentro nada de la Universidad Comunal más que su página. No sé si tendrás alguna bibliografía o algo que nos pudieras compartir para saber más de la Universidad Comunal. Te agradecería mucho. Muchas gracias. Claro, sí, no, pues una de las cosas bueno, gracias. Lo que se está construyendo, ¿no? Ha tomado mucho esfuerzo y mucho recurso para empezar que la universidad sea reconocida. Pasamos por un proceso de 2 años en el cual, como ustedes bien saben, no es sencillo que las universidades sean autónomas o que los poderes políticos y los caciquismos locales quieran tomar parte de, ¿no? Lo Entonces, sabemos. ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo en consolidar al menos la ley que desafortunadamente se tuvo que ajustar porque obviamente hubo ahí una cuestión de intervención. Ya teníamos una ley orgánica y después pues, se tuvo que renovar por cuestiones políticas, por cuestiones legales, ¿no? Entonces ahora estamos con otra ley, pero seguimos elaborando y construyendo esto. Entonces, a lo que voy con esto es que más allá de publicaciones que las vamos a tener, los esfuerzos se han dedicado mucho a consolidar ahora la universidad. Por eso, poco a poco, apenas se va a sacar una convocatoria de una revista, ¿no? De la Universidad Comunal, justamente. Esperemos que salga este año. Y en el marco, y bueno, también es como una cuestión de corte comercial, también como parte de lo que antes era el Centro de Investigaciones Comunales, hoy Casa del Pueblo, pues hemos también lanzado una convocatoria para una publicación sobre las casas de lluvia, ¿no? Entonces, nosotros estamos también haciendo lo nuestro. En términos de del proceso mismo de la universidad, pues tal vez ahora mismo lo que encontremos son pues, los foros regionales que se han hecho para informar acerca de la situación tanto legal, ¿no? que estamos viviendo, pero también cómo lo estamos haciendo. Y en ese sentido, pues seguramente poco a poco tendremos muchas más referencias acerca del mismo proceso de la universidad. Gracias, Omar. Aquí le dejo, Raúl, porque tengo más preguntas, pero ya mejor vamos allá a Oaxaca y directo, Sí, ¿no? Gracias. sí, una tlayuda. Sí, Pues sí, sí, bienvenidos. interesante todo lo que estás diciendo. Hidalgo Méndez Cabrera, puedes abrir tu micrófono y tu cámara para comentar lo que estás escribiendo en el chat, por favor. Creo que no está Hidalgo. Bueno, mientras Marco alzó la mano, Raúl. Marco, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Felicidades, maestro. Viajamos con usted también en donde usted nos mostraba los museos. Fue bien interesante. La verdad es que hay piezas que no sabía que estaban en poder de algunas museos fuera de México y pues son piezas que no tienen no tienen un valor efectivo real, sino aquel que le da al pueblo. Muchas felicidades por la ponencia. Yo le quería preguntar, ¿cómo ha sido este proceso de incluir a la comunidad en estos trabajos? Porque entiendo, quiero pensar que fue un proceso en el que empezó con un pequeño grupo de personas y fue creciendo, y esto pues no nos lo explica, ¿verdad? Pero vemos cómo va cambiando su persona de muy joven a la persona que es ahorita. Entonces habla de un trabajo muy largo y ese es lo que nosotros vimos en
en una hora. Yo sé que son muchos años. Ha sido fácil incluir pues a asociaciones civiles, a los jóvenes, a los municipios, a los estados. ¿Qué tan fuerte ha sido ese trabajo, maestro? Es la pregunta. Gracias. Sí, pues muchas gracias por el comentario, ¿no? Las canas también ya se notan, no se ven aquí en la cámara, pero sí, ya están presentes. Algo que ha sido una bendición y al mismo tiempo, bueno, no voy a decirlo maldición, pero una bendición, es que en realidad nosotros no nos hemos guiado por la cuestión económica. O sea, es algo también claro que lo tengo que decir. Nosotros, en plural, pues, pero también es de manera individual, o sea, de mi persona, conozco las comunidades, soy parte de una comunidad. Fui a una escuela primaria, conozco la vida en las comunidades, entonces no puedo ser ajeno a eso. O sea, no puedo llegar como, yo les voy a enseñar o yo les voy a decir la neta de las netas, no, no. Ante todo, todo el trabajo que se está realizando es en conjunto con las autoridades que son nombradas y son electas año con año. Y esto es una regla para mí porque ningún trabajo que derive del deseo de una persona va a tener ninguna repercusión a nivel de comunidad si no se hace con la misma comunidad. Entonces, el principio básico del trabajo es que se ha hecho en comunidad. Los recorridos son en comunidad, con las autoridades, con las escuelas, con los profesores. Todos los trabajos que tienen que ser en algún punto, digamos, de las que hemos realizado eventos, ¿no? Fuera de la parte de la universidad, porque este trabajo viene desde, digo, no solo desde que empecé la universidad, sino más ya en el trabajo en el territorio, fue a partir de 2014 que regresamos con las primeras, con las tesis, ¿no? O sea, yo regresé con la tesis a mi municipio y decirles, aquí está. Pero no basta solo eso. O sea, ese es un acto simbólico, el hecho de decir, aquí está mi tesis de doctorado, aquí está mi tesis de maestría, aquí está mi tesis de licenciatura. Ahora, la pregunta que yo me hice después de eso, después de ir a recorrer y dejar las tesis a Santa María, a Yucuiti, a Nuyo, a Ocotepec, es bueno, o sea, sí está la tesis, pero ¿quién va a leerse las tesis? O sea, no, en el marco académico, ¿quiénes leen las tesis? O sea, ¿quiénes se chutan las tesis como tal? Entonces, era, por una parte está la práctica académica o la parte teórica, metodológica, que estamos sin duda, pues haciéndolo, digo, con sus tropiezos y todo, pero hacerlo desde la propia lengua, desde la propia forma de proceder de las comunidades. Pero también está la parte comunitaria, ¿no? El hecho de estar en las comunidades, el hecho de participar en las comunidades. Ahora mismo yo estoy viviendo con un cargo comunitario en mi comunidad de origen, ¿no? O sea, en términos de estar en la comunidad. No es sencillo, ¿no? Quienes lo han hecho no es sencillo y obviamente teniendo otras responsabilidades, pero la idea es que necesita hacerse con la comunidad. Ese es un principio básico. Y en este esfuerzo, pues yo creo que, o mejor dicho, no es que crea, en realidad lo que he visto es que también, pues cuando uno lo hace, ¿no? En este ideal de que este conocimiento adquirido, ¿sí? A través de una cuestión, de una academia, pero ya desmenuzándolo, haciéndolo más como, pues justamente, dijeran, ¿no? Socializándolo, democratizándolo. La idea es cómo eso que vemos en el manuscrito, que justamente pueda ser, eh, tenga sentido y significado para la persona, para el tío, el abuelito de 84 años que me está narrando la historia de origen de mi propia comunidad, ¿no? Entonces, en ese tipo de acciones está entonces en el que nosotros nos queda claro cómo tenemos que proceder. Ya, voy a cerrar esto con una anécdota.
Yo regresaba, porque, bueno, quienes saben, quienes no, el doctor Raúl Macul, fuimos contemporáneos en cursar el doctorado. Obviamente él me llevaba un par de años. Entonces, cuando volvíamos a México y hacíamos el trabajo en comunidad, un día el señor padre, que era profesor en una escuela primaria bilingüe ahí en nuestra comunidad, me invitó y dijo, bueno, ¿quieres darle una charla a mis alumnos? Y dije, sí. Nos reunieron desde preescolar hasta sexto grado. Y fue un gritonerío, ¿eh? Eh, pero lo digo, o sea, de la manera más agradable porque, o sea, la imagen de los códices es súper llamativo para todos, no solamente para nosotros como, mira, no, esto y lo otro, sino para los niños es súper llamativo. Pero justamente esa experiencia me hizo darme cuenta de que necesitaba yo las herramientas para poder transmitir ese conocimiento que solo lo aprendemos en la academia o que solo justamente se ha definido en la academia, como lo presentamos, por ejemplo, a niños de 3, 4, 5 años de edad. Y en este caminar, pues justamente hemos coincidido con personas que también les interesa, que también les gusta la parte de la cultura, de la lengua, que están interesadas. Y coincidí con el profesor Héctor Páez Aguilar, con quienes formamos el colectivo en Chiviño Sabio. Él es profesor de preescolar y también ahora parte de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y realizamos un ejercicio en la comunidad de origen, perdón, la comunidad donde estaba trabajando el profesor con niños de preescolar y fue increíble la respuesta de los niños. Como con las actividades que justamente él implementó acerca de lo que platicábamos ya en términos más interpretativos, fue increíble la experiencia. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar mejor material visual. Estamos trabajando en material didáctico, estamos trabajando en libros que puedan llegar a distintos niveles educativos, porque no solamente basta el conocimiento, o al menos en mi persona, yo, pues lo que yo pretendo hacer es cómo acercar los códices a la realidad contemporánea del New Savvy, cómo aterrizarlo. Y esto tiene que ver, sí, desde la propia interpretación en la lengua, pero también desde de la creación de materiales didácticos, la creación de material visual, la cuestión de las redes sociales. O sea, es un mundo, o sea, nos hemos inmiscuido sin querer en la realización de un documental, que es el documental de Pieles Sagradas, que ustedes lo pueden ver, donde este proceso que les estoy hablando, ustedes lo pueden observar ahí, en el cual hemos desarrollado una aplicación de códices mixtecos, ¿no? Con jóvenes del Tecnológico de Tlaxiaco, donde estamos desarrollando la cuestión del calendario ahora del Niño Sabio, donde estamos implementando cuestiones de creación de toponimia. Entonces, en realidad es solamente una pizca de lo que se necesita hacer, ¿no? Y pues en este camino uno se encuentra también a otras personas que también están interesadas en esto y juntos hacemos equipo. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir al respecto. Muchas gracias, doctor Omar. Les he de comentar que yo lo conocí más chiquito y con el pelo muy cortito. Y de broma entre nosotros le decíamos, cuando seas doctor no vas a tener cabello. Por eso lo saludé desde el primer momento que ya te creció el cabello. Por eso es un, un chiste de añejo. Pues gracias, Omar. César Zavala, no seas malito si puedes comentarnos lo que nos pones en el chat, por favor. Es que te puso César Zavala un mensaje en mixteco, yo creo. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. Kaneko adiós mi mujer. Yachka Wandaj Peracuach. Purepchimbo. Es un texto que escribí saludando al doctor Omar Tatomar en lengua purépecha. Disculpe usted la equivocación de la lengua. Muchas Muchas gracias. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y muchas felicidades.
Gracias. Y pues aprovecho a leer el comentario de Hidalgo Méndez Cabrera. Él nos dice, es interesante la interpretación que realiza desde los códices. Muchos que somos indígenas, ha sido difícil estar inserto en el mundo. Sin embargo, la sociedad actual influye en los conocimientos quienes enseñan sus conceptos y formas de investigación. A esto, ¿cómo se puede hablar de una naturalidad de pensamiento y estudio científico desde el pensamiento indígena? ¿Cómo ha sido el impacto de las nuevas generaciones ante los conocimientos de los pueblos originarios, desde los usos y costumbres en cuanto al mundo actual que se vive? Es lo que nos pone Hidalgo Méndez. No sé si gustas comentar algo, doctor Omar. Sí, bueno, también lo tengo aquí en pantalla. La clave es, una de las claves, y parece sencillo y fácil decirlo, pero radica en la lengua. O sea, ¿cómo nos vamos a describir nosotros ante el mundo y presentar, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, una palabra que a mí me encanta en Punjabi que es señu, y que está representado y está expresado en los documentos antiguos, en los manuscritos pictóricos. Se es hijo, hija, ñu es pueblo, ¿no? Es hija del pueblo. Entonces tú eres señu porque no solo eres descendiente de alguien de la comunidad, también porque hablas la lengua, también porque contribuyes a la comunidad, también porque haces acto de presencia, tanto en los tiempos complicados, tanto en las festividades. Entonces, pues en realidad, ¿no? El uso de estos conceptos, esa es la clave. Es señor, no cualquiera es señor. Señor te lo otorga la comunidad, ¿no? Es como cuando uno se escribe y dice, no, yo soy Nahua o yo soy Nasabi o Mixteco, ¿no? Y dicen, bueno, es que la transcripción no basta. Y entonces ahí cuando el concepto de Señu toma mucho significado porque es lo que la comunidad o cómo la comunidad te reconoce. Entonces, en ese sentido digo, la lengua es primordial en este acto de la parte de lidiar con los conceptos occidentales y un poco sobre el impacto, ¿no? De las nuevas generaciones, cómo ha sido el impacto de las nuevas generaciones ante los conocimientos de los pueblos originarios, desde los usos y costumbres en cuanto al mundo actual en que se vive, pues bueno, como hace rato también lo comentaba, en el hecho de que todos los pueblos originarios están ahora con esta problemática, ¿no? El hecho de que muchos hijos del pueblo pues no crecieron en la comunidad o no crecieron con sus padres o no crecieron con sus abuelos por la migración, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Sus padres migrantes en Estados Unidos, ya sea que hayan crecido allá, ya sean que se los hayan llevado de muy pequeños. Yo tengo la fortuna de que crecí con mi abuela, ¿no? Y eso, mis abuelos, mejor dicho, y eso fue algo vital para mí como persona, porque ellos son monolingües y yo tenía que conversar con ellos y yo tenía que platicar con ellos en Tunsabi. Entonces, justo esto es parte, ¿no? Mira, como un ejemplo de lo que se rompe cuando no se convive en la comunidad o cuando no se conoce el territorio. Desafortunadamente esto está pasando y un poco acerca del trabajo que estamos haciendo es que en realidad el impacto también no lo vamos a poder medir o no es medible al punto. Yo considero que no es medible al punto de hoy. En realidad tomará un par de años más pensar entonces en hacer un corte de caja y decir, ok, bueno, ¿ha funcionado, no ha funcionado? ¿Cómo podemos mejorar el trabajo? ¿Cómo podemos? Y sin duda, pues bueno, también no es que seamos muy grandes, pero tampoco somos tan jóvenes y seguramente los que nos vienen pisando los talones, pues también con más nuevas ideas, con más
o incluso usando, ¿no? Al final también tenemos que usar estas herramientas que vienen de manera externa también para nuestra propia comunidad. Tampoco es un pecado el uso el uso de las redes sociales, de Facebook, de TikTok, de Instagram. También, pues obviamente es necesario también el uso de estos, pues en medios de comunicación, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, no hay que usarlos o por usarlos ya no somos parte de, no, yo creo que pues justamente tenemos que hacerle uso, pero el uso que nosotros querramos y eso también ahí radica la clave. Muchas gracias, Omar. Tienes mucha razón. Fíjate que ayer yo dando clase a compañeras y compañeros de primer semestre, pues de las presentaciones y que uno habla náhuatl, uno se considera como parte del pueblo originario, y al final se levanta un chico y me empieza a hablar en náhuatl. Pero si no es de que uno muestra quién es, qué es lo que habla, pues estas posibilidades de conocer y de escuchar, pues la lengua en diferente variante, pues no hubiera sido posible por estas cuestiones también de que nos atacan o nos sentimos atacados desde todas partes y más con esas cuestiones pues tecnológicas, ¿no? Que vemos a muy poquita gente hablando en nuestra lengua, pensando como en la comunidad. Y pues me dio mucho gusto tener esa experiencia, al igual que en la tarde encontré a otro compañero que se inscribió y él tímido, muy tímido, dijo, yo soy de tal lugar. Le digo, ¿tú hablas tepegua? Dice, no, hablo tomí. Y entonces, como en el grupo hay 3 compañeras que son sordas, pues las posibilidades crecen de aprender otra lengua, el sistema de lenguaje de lenguas mexicana, aprender otomí con este compañero y pues convidar también el náhuatl. Imagínate, si uno no es capaz también de reconocer a compañeras y compañeros que provienen de los pueblos, de las comunidades, y si uno piensa que en automático todos hablan español, pues estas grandes posibilidades se pierden. Y pues lo junto con lo que tú estás haciendo en tus proyectos y esta app de códices mixtecos que se extiende para todo el mundo y que nos da posibilidades de aprender y reaprender de otras lenguas y de otras culturas. Y pues también le cedo la palabra a la doctora Dalia Peña, que tenía ese ratito levantado su mano. Adelante, por favor. No, lo que le quería decir a Omar es que justo yo trabajo un poco con las universidades interculturales, esa ha sido mi línea de investigación. Entonces, yo lo que sugería era a estas nuevas universidades que están formando, era que mientras no tuvieran la autonomía, iba a ser bien complicado que tomaran decisiones sobre currículo, sobre contrataciones, el tipo de profesores que se requieren en la universidad para revitalizar y reconocer los conocimientos de las comunidades. ¿Tú qué piensas de esto, Omar? Porque ustedes son autónomos, tienen esa posibilidad de apertura para todo esto, proponer el currículo, porque las universidades interculturales también tienen prácticas muy interesantes de reconocimiento de saberes, de prácticas, interesantes de verdad, hay maestros que hacen un trabajo hermoso, pero hay otras prácticas que tienen que ver con este tema de la figura jurídica que no se les explica a las comunidades. El argumento es de que ahora se les está tomando en cuenta a las comunidades, pero la crítica que yo le hacía a esta compañera de educación intercultural que estaba a cargo es, pero también les explican de la figura jurídica, porque ahí está el meollo del asunto con los recursos y quién coloca directores y quién coloca coordinadores en las instituciones. Eso quería comentarte, Omar. Sí, afortunadamente guardamos esa autonomía. No, digo, no fue sencillo. Tampoco fue, o sea, tampoco es como que hagamos y deshagamos a diestra y siniestra, ¿no? También hay, eh, pues no, o sea, no quedó como la ley anterior, pero seguimos teniendo esa autonomía por ejemplo, la cuestión de quienes lo integran, ¿no? Que no es solo por currículum, no es porque por el grado.
y ustedes lo saben bien, ¿no? Quienes están en este seminario seguramente, como lo mencionamos, no es una cuestión de grado, sino más bien es una cuestión de el conocimiento, de la práctica, de las formas, ¿no? Entonces, pues estamos dándole, pues, enseñando a caminar a este bebé, ¿no? Como dijéramos, ya le expedieron su acta de nacimiento, ya estamos pues poniéndole, enseñándole a caminar para que pues tenga sus frutos y crezca, ¿no? Entonces, en esto, pues sí, estamos delineando las formas de titulación, las mismas licenciaturas, la forma obviamente de calificación, incluso la cuestión de pues, las actividades académicas que realizamos, ¿no? En términos no solo en la parte como de congreso, sino más bien en términos de compartencia. Entonces, pues ahí vamos caminando. Gracias, Raúl. Pues muchas gracias, Omar. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario para el doctor Omar, que te vamos a invitar, Omar, de forma presencial para que vengas acá a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Es más, ya te voy comprometiendo porque tú andas de aquí para allá y pues hay que comprometerte y asumir ese compromiso como en las comunidades. Ya te daremos o te propondremos alguna fecha para que veas tu agenda y entonces nos puedas acompañar, porque a ser muy joven te puedes camuflajear muy bien con nuestra comunidad universitaria y entonces hablarles desde lo que tú haces y toda la trayectoria que has tenido desde pues antes de ingresar al doctorado. O sea, eso está muy claro. Muchas gracias, Omar, por tu presentación. ¿Algún comentario más para ir cerrando ya esta conferencia tuya? Pues agradecerles nuevamente la invitación. Eh, pues yo creo que todo trabajo que se hace en pro de nuestras comunidades como parte de eh, siempre va a ser minúsculo, ¿no? Pero que también tenemos que mencionar que ante el monstruo en el que nos estamos enfrentando en términos del reconocimiento a nuestros derechos colectivos, hacia el reclamo histórico de nuestra lengua, de nuestros bienes culturales, ahora que nosotros estamos haciendo pues esa lucha, ¿no? Que no ha sido sencilla, acceder a espacios de museos no es la cosa más sencilla. Hay que pasar por filtros. Ahí sí tengo que decir que el grado me ha servido, pero ¿cómo podemos cambiarlo, no? Porque no se trata de un privilegio que tengamos algunos, se trata de un derecho colectivo y justamente eso es lo que estamos peleando. Y eso, la actividad que les comentaba yo que se hizo en la Palafoxiana, pues es parte de todo este ideal, ¿no? Entonces, posiblemente no podamos hacer todo lo que queramos porque es extenso el territorio y pues gracias por la invitación. Vamos a estar, seguramente será en 2025. Pues justo, ¿no? O sea, las actividades y la lucha tiene que ser tanto dentro, tanto fuera. O sea, el asistir o haber tenido la oportunidad de asistir también a estos museos internacionales como el museo, el Forum Humboldt en Berlín o el Museo de las Culturas en Leiden, en Países Bajos o en Oxford o en el British Museum o en el Smithsonian. No solamente es una cuestión de así, pues vamos, no por la institución, sino es qué vamos a decir y qué vamos a hacer en esas instituciones. Como también podemos, o sea, desde lo que estamos haciendo, decirles aquí estamos y estamos haciendo esto y estamos obviamente exigiendo que una mejor pues representación digna, ¿no? En primer lugar, y que pues obviamente nuestro ideal es que en algún momento todos estos bienes culturales que más deseamos que regresen a el Ñusabi. Pero algo que también nos queda muy claro es que
no sirve de nada que regresen si no hay una conciencia colectiva de lo que son y de lo que tenemos y de lo que somos. Porque justamente cómo vamos a cuidarlos para empezar si no los conocemos y si no sabemos de. Por eso lo primero que hay que hacer es saber en dónde están, saber cómo están y en ese sentido, y digo cómo están personificándolos porque en realidad son nuestros ancestros los que están allá. Y les hablamos en la lengua cuando vamos y les ofrendamos en la lengua cuando vamos. Entonces, eh, tiene una carga muy tanto simbólica como espiritual bastante grande. No se crean, ¿no? Tal vez pensarán que es solo ir de paso, no, en realidad llegan momentos en los cuales uno pues tiene que también digerirlo, tener el espacio para digerirlo y seguir, al menos seguir, ¿no? Creo que esta lucha no se va a acabar y no se acabará en tanto vivamos, pero pues estamos haciendo lo que podemos hacer. Y entonces, sí, en este camino, pues hay muchas voluntades y hay muchos que también se están sumando. Y eso es agradable. Y pues muchas gracias también por este espacio para pues, poder compartirles, ¿no? Lo poco que estamos haciendo en esta parte del Newsal. Muchas gracias, Omar. Doctora Dalia. Pues muchas gracias, Omar, por esta ponencia. Pues más allá de una simple ponencia, yo diría como es un término muy occidental, no sé cómo se le podría llamar en un término más desde el mixteco, ¿no? Diríamos magistral, de intercambio, de diálogo. Pues muchas gracias por lo que nos compartes. Y bueno, recordarles a los asistentes del coloquio que la dinámica cambió ya hace 2 o 3 sesiones para el registro, debido a una sesión que tuvimos con temas de afrodescendencia, que entraron por ahí personas que no estaban registradas. Se les está compartiendo ahora en la difusión el link del registro. Es muy importante que registren correctamente sus correos, porque pues la licenciada Beli, que se hace responsable de esto, ella envía los links para unirse, pero si su correo no está bien escrito, pues no les va a llegar. Entonces, recordarles esto que es muy importante. La difusión va a estar siendo de esta forma, a través de la página de Facebook, de las redes de la Universidad Pedagógica Nacional, y se va a estar compartiendo el link de registro. Gracias, Raúl. ¿Solo sería ese mismo día? O sea, ¿sería el mismo día de la conferencia o un día antes? Temprano, Patricio, el mismo día de la conferencia, temprano, porque Ah, todavía bueno. el último día se están registrando muchas personas, entonces vemos conveniente así. Ok, muchas gracias. Sí, a ti. Bueno, para finalizar esta presentación tan interesante, pues como es costumbre en nuestra universidad y en este seminario, pues vamos a hacer la lectura de la constancia correspondiente. Pero yo siempre he tenido problemas en compartir, pero ese ratito aprendí que compartir la ventana. Y entonces, vamos a ver si ya se ve. Creo que ya se ve. Descartar. Pues la constancia, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Omar Aguilar Sánchez por impartir la ponencia Aprendiendo, Trabajando en el New SABI. En el marco del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizados como parte del proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación de esta Casa de Estudios. 29 de agosto de 2024, Educar para Transformar, y firma nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas. Ya en un momento más, Omar, te enviaré la constancia correspondiente a tu correo y pues hemos llegado al término de esta importantísima e interesante conferencia y pues también les anunciamos a ustedes que no dejen de consultar las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y recordarles que el próximo 26 de septiembre tenemos la conferencia de Jonathan de Oleo Ramos, quien nos va a hablar sobre salvajes cofradías y manifestaciones afrodominicanas de la Universidad de San Francisco de Miranda de Venezuela.
26 de septiembre a la misma hora, y ya le estaremos recordando a todas y todos ustedes mediante un correo, y además en el Facebook de esta casa de estudios, pues aparecerá el cartel correspondiente. Pues, Mixtlazokamati no chinias inin güey Tlamahuizoli, Tlazokamati Temachtiani Omar, Tlazokamati güey Temachtiani Dalia. Muchas gracias y pues nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por el apoyo a informática y a difusión. Que aquí están la maestra Beli y me parece que la licenciada Wendy, entonces agradecemos también el apoyo que nos dieron el día de hoy. Buena tarde.